En esta lección quiero hablarte sobre algunos libros y artistas que me han inspirado durante este tiempo. Algunos son de hace muchos años y otros son más contemporáneos. Lo que me gusta de esto es que es algo que se aprende por amor, por pasión a las plantas. No necesariamente hay que ser artista para dedicarse a la botánica creativa, ni un biólogo para aprender de esta ciencia. Vamos a verlos. El primer libro del que te quiero hablar es tal vez el libro que me introdujo al mundo de la botánica y que me abrió las puertas a esta maravillosa ciencia. Se llama Botánica Pintoresca y llegó a mis manos hace más o menos 4 años en una venta de segunda. Me llamó inmediatamente la atención su portada porque me pareció preciosísimo ese grabado en dorado con el contraste de esa lámina a color de flores y rosas. Cuando lo empecé a hojear, me di cuenta que fue un libro hecho en 1958, creado para personas que como yo no somos botánicos ni biólogos, pero queremos muchísimo aprender de esta ciencia. Es por eso que decidieron hacerlo de una manera muy ilustrada. En él se pueden encontrar varios grabados en negro y unas láminas a color hechas en acuarela. El gran descubrimiento de este libro fue su último capítulo llamado Florística, porque en él hablan de los herbarios, de la conservación y secado de plantas, de cómo trabajan los botánicos, cuáles son los elementos que utilizan, los diferentes tipos de prensas que hay, cómo se pueden hacer y todo el proceso que requiere una planta para que quede correctamente secada. Estas fueron las bases para lo que te voy a enseñar en este curso. Más adelante, cuando hablemos de los herbarios, en los recursos te dejaré un fragmento de este capítulo escaneado para que tú también lo puedas leer y te lleves una idea de lo que te estoy hablando. Luego llegó a mí otro libro que me encantó porque es el otro lado de la ciencia y el otro lado de las plantas. Se llama Lo a la Tierra, un viaje al jardín del coreano Byung-Chul Han. Cuenta en este libro su experiencia con un jardín que decidió cuidar durante 3 años y cómo en todo este tiempo, recorriendo las diferentes fases de las plantas que cuidó y las estaciones del tiempo que iban pasando durante todos estos años, le trajeron innumerables aprendizajes sobre su vida y sobre la vida en sí. Aprendió que la jardinería es una excelente excusa para meditar y cómo cuidar una planta se convierte en el aprendizaje para cuidar de nuestra propia vida. También se encuentran en este libro unas ilustraciones divinas sobre las plantas que él cuidó, en donde hace un despiece de la planta, poniendo sus diferentes partes y sus frutos y también el nombre científico. Aparte de contarnos esta historia de la que te estoy hablando, también complementa el libro con unos poemas muy lindos que hablan sobre las plantas, la naturaleza y la vida. Si quieres explorar esta sensibilidad que tiene la naturaleza para despertar en nosotros, te invito a que le eches un ojo a este libro. Estoy segura que te va a encantar. Y entrando ya un poco más en materia y en lo que pasó en la historia, quiero hablarte de alguien que hace 500 años lo dio todo por la botánica y contribuyó enormemente al desarrollo de esta, sobre todo en el país de donde soy yo, Colombia. Pero antes de contarte quién es, quiero contextualizarte. El siglo XVIII se conoció como el siglo de las luces y fue crucial en el desarrollo de la ciencia moderna. España era un imperio que dominaba grandes extensiones de territorio en el continente americano y fueron numerosas las expediciones científicas que se enviaron a dominios coloniales compuestas por marinos, médicos, boticarios, naturistas e ingenieros militares apoyados por dibujantes y pintores quienes se encargaron de representar los ejemplares exóticos y trazar mapas de los territorios explorados. Con la subida al trono de Carlos III, se produjo un esfuerzo profundo por clasificar desde un punto de vista científico la naturaleza del Nuevo Mundo. Eran tiempos en los que se dedicaba gran cantidad de recursos al estudio de la botánica, ya que el uso que se hacía de las plantas era muy amplio: agrícola, medicinal, textil, ornamental, tintorio, maderero. Entonces, en los territorios de ultramar quedaban muchas plantas y animales por descubrir, lo que suponía una gran fuente de riqueza para España. Así que en 1783 partió hacia las Américas la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por José Celestino Mutis y Bocio, que tras 30 años de andaduras recolectaría y clasificaría más de 20.000 especies vegetales y 7.000 animales del Virreinato de Nueva Granada, concentrándose en lo que hoy en día conocemos como Colombia.
Sin duda fue la empresa científica más grande y ambiciosa que se diera en aquellos territorios bajo el mandato español. Esta expedición dejó más de 7.100 dibujos, convirtiéndose en una muestra singular de la riquísima diversidad biológica de Colombia y donde podemos apreciar con gran nivel de detalle especies que siguen formando parte de la flora actual y otras que ya se han extinguido. Al ser Mutis el primer botánico y astrónomo del rey, empezó a interesarse más en la estética y la composición de sus dibujos. Su interés ahora se centró en producir un conjunto suntuoso, acorde a su destino cortesano. Incluso el mismo Humboldt, a quien conoció en Santa Fe, dijo sobre las láminas: jamás una colección de diseños ha sido hecha con más lujo. En 1791 en Santa Fe creó un taller de pintores en el que desarrolló el método de trabajar con plantas recién cortadas, calcar, usar el microscopio, la lupa, el compás y así trazar las precisas líneas, registrar las variaciones estacionales, el crecimiento y la floración. También añadir pequeñas representaciones auxiliares en las láminas con detalles de flores, frutos y semillas. Estas serían las bases a lo que hoy en día conocemos como el herbario. También hizo un trabajo importante con los pigmentos y los materiales y fue renovador para la época, pues se basó en tradiciones autóctonas de la región, como témperas y colores en seco. Hizo experimentos cromáticos y desarrolló métodos de enseñanza para convertir rápidamente a los artesanos de oficio en pintores de profesión. El estilo Mutis, como ahora se le conoce, se distingue por la composición de la imagen distribuida en torno a un eje central de simetría. El dibujo representa la planta en posición central y el despiece de la flor y detalles del fruto en la parte inferior por lo general, como la imagen que estás viendo. Me encantan sus trabajos porque esto abrió la puerta al conocimiento de la diversidad tan importante e impresionante de flora que posee este territorio. Me gusta muchísimo, no solo porque contribuyó enormemente al desarrollo de la expedición botánica de mi país, sino porque sin haberse formado como artista dejó un gran legado creativo muy valioso, inspirando a muchos como yo a creer que las barreras son mentales y que cuando se quiere se puede, como decimos acá. Con disciplina y mucha investigación se puede aprender lo que se desee. Otra fuente de inspiración para mí ha sido la gran Emily Dickinson. Tal vez la conozcas porque es una de las poetisas más importantes e influyentes del siglo XX. Su vida ha sido objeto de biografías, estudios, libros y hasta películas. Pasó toda su vida en Amherst, en su casa familiar, pues era muy tímida y la mayor parte de sus amistades fueron por correspondencia. Escribió poemas durante toda su vida que no se publicaron hasta después de su muerte. Su fama y su prestigio le llegó mucho después y en la actualidad es considerada una de las escritoras más influyentes de su época. Algo que tal vez no sepa sobre Emily es que durante su adolescencia asistió a un seminario femenino y fue en este donde empezó a interesarse por la botánica como una ciencia. Durante sus estudios recolectó 424 flores de la región de Amherst y las fue colocando en su herbario con gran sensibilidad, cada una de ellas con una etiqueta pequeña con su nombre científico. Este herbario es frágil, delicado, es hermoso, un trabajo muy meticuloso y con un sentido de la composición hecho por una joven hace casi 200 años. Puedes ver que todas las plantas están distribuidas de manera distinta, que dependiendo del número de plantas que pone en cada lámina, varía la composición y la distribución de ellas. También era muy buena secándolas, pues conservó muy bien la forma, todas sus partes e incluso los colores. Su herbario ha sido fuente de inspiración y me ha enseñado que cuando se tiene la curiosidad por la botánica y se quiere hacer esto, no es necesario estudiarlo. Se puede empezar aprendiendo, investigando y poco a poco ir logrando mejores resultados. Y ya saliéndonos un poco de la historia, quiero hablarte de una artista contemporánea que me gusta muchísimo, tal vez es una de mis favoritas. Ella se llama Katia Scott. Es una dibujante londinense que nació en 1988 y en su estilo podemos ver una mezcla de imaginación y de ciencia. Ella no se define a sí misma como ilustradora científica, pues sus dibujos, aunque sí guardan una gran similitud con las plantas y los animales que intenta representar, no se hacen con una intención científica ni académica. Es un trabajo muy personal y muy bello. Algo que es muy característico de ella, aparte de la paleta de color tan especial y única que maneja, es el carácter y la personalidad que le agrega a cada planta o animal. Cuenta que cuando dibujó sus libros, una de las partes que más tiempo le demandó fue obtener las expresiones faciales de los animales
y las posturas adecuadas que quería para sus plantas, pues es así como ella le da carácter y personalidad a sus dibujos, haciendo que su estilo sea muy único. Algo que dijo y que me llamó mucho la atención es que hay mucha actitud y carácter en la forma en cómo uno elige dibujar una planta y que si se le presta la adecuada atención se puede encontrar y transformarlo, creando un estilo muy particular. Esto lo podrás comprobar porque una vez te familiarices con su arte te darás cuenta que cada vez que veas una ilustración inmediatamente sabrás que es de Katy Scott. Otra artista que me llama muchísimo la atención y que descubrí por Instagram es Kristen Meyer. Ella es una estadounidense que se define a sí misma como artista de multimedia. Su trabajo incluye diseño floral, decoración de interiores, diseño de ventanas y prop styling. Una de las cosas que más me llama la atención de su trabajo son las composiciones geométricas que logra utilizando materiales comunes como flores y hojas, o en este caso, cáscaras de huevo. También utiliza otros como papel, alimentos y hasta piedras. Lo que hace única su obra para mí es la delicadeza y la asertividad que le da al uso de los espacios negativos, creando líneas de bordes implícitas que ayudan a completar la forma, sin que ésta necesariamente deba estar llena de elementos. Me gusta mucho la sutilidad y el ingenio, cómo hace que todo esto trabaje con la naturaleza, creando un conjunto armonioso y precioso. En recursos te dejo su Instagram para que te des cuenta de la variedad de trabajos que tiene. No solo hace trabajos personales, sino también trabaja con otras marcas y en muchos de estos graba el proceso. Me gusta mucho cómo por medio de pequeños detalles va construyendo una imagen que tiene muchísimo significado y es muy agradable de ver. Ahora que te conté cuáles han sido mis influencias, quiero invitarte a que me cuentes cuáles son las tuyas, cuáles son esos artistas que te inspiran, tal vez no los conozco. En la próxima lección te voy a contar qué es lo que vamos a hacer durante el curso.